Hemos preparado para ustedes esta breve explicación acerca de lo que es el juicio de amparo y cómo nos ha ayudado a nosotros como firma legal a resolver múltiples asuntos y problemas que nuestros clientes nos han planteado a través de esta institución o figura procesal como lo es el amparo. Y es que a lo largo de los años en los cuales nosotros hemos venido postulando y practicando nuestra profesión como abogados y ante los cientos de asuntos que hemos analizado y expuesto en los tribunales y además resuelto, hemos adquirido una expertise y un dominio o destreza no solamente teórico, sino también práctico para que podamos poner al servicio de nuestros clientes todas estas herramientas y nos permitan lograr soluciones cada vez más efectivas y ágiles. Y es por lo tanto que les vamos a explicar y vamos a exponerles aquí algunos de esos casos emblemáticos que son alrededor de 10 casos. Nosotros hicimos este video a partir de un artículo que publicamos recientemente con el nombre de 9 casos de éxito en amparo, que mientras lo estábamos preparando adquirimos una sentencia más favorable y tenemos que aumentarle el número de casos que vamos a estarles aquí exponiendo. Y además, sin más preámbulo, vamos a explicarles por principio qué es el juicio de amparo. Y a pesar de que en este video no pretendemos entrar en definiciones y en conceptos doctrinales o estrictos a través de esta institución, sí queremos hacerles llegar la información más clara y que sea más accesible para las personas que no están familiarizadas con el derecho o con el ejercicio de la práctica profesional de litigio. Entonces, ¿qué es el juicio de amparo? Primero que nada es importante desmitificar algo de lo que normalmente conocíamos como lo que es el amparo. La gente que no estaba familiarizada con el mundo legal, que no son abogados, tenían la impresión de que el amparo era una institución que únicamente servía para que no detuvieran a una persona. Y es que se hizo muy notorio a través de distintas noticias que había en aquel entonces acerca de que a una persona que se le iba a detener, un famoso empresario, un famoso político, no lo pueden detener porque estaba amparado. Y bien, si bien es cierto que se llegó a usar esta figura para ello, e incluso se abusó también de esta figura para ese tipo de cosas, el amparo no es solamente es una herramienta o una institución procesal que ayuda a que una persona no la detengan. En efecto, es la estrategia que pueden llegar a usar una buena defensa penal para evitar una detención arbitraria o inconstitucional. Pero no nada más para eso es el juicio de amparo. Y es que, como les decíamos, ¿qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control constitucional que está establecido a través de nuestras leyes, a través de nuestras instituciones. Le va a ayudar al ciudadano a evitar que una autoridad o incluso un particular, en algunos casos, transgreda, violente, atropelle los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los justiciables o de las víctimas. Para eso es el juicio de amparo. Es un medio de control constitucional que ayuda a los ciudadanos a evitar que le violenten sus derechos fundamentales. E incluso para que mientras eso esté potencialmente en proceso, puedan a través de una suspensión o medida cautelar, de manera urgente, evitar que se consume ese tipo de situaciones. Por lo tanto, se ha venido debatiendo en algunos momentos qué es el juicio de amparo, que si es un recurso, que si es un juicio, que si es otra instancia. Ese tema no lo vamos a tocar aquí porque no estamos en un foro académico. Para nosotros es algo que en este momento es irrelevante. La definición exacta y correcta que terminaría siendo más objetivo de la técnica académica
que de un foro de nuestra práctica profesional que permite a los ciudadanos acceder a este tipo de información. Por lo tanto, solo lo dejaremos en que es una herramienta que les sirve a los ciudadanos para evitar que violenten sus derechos fundamentales. Y si así pasó, que en su momento y en algunos casos pueda recuperarlos. Es decir, para ir ya entrando en materia, cómo en qué tipo de casos pueden utilizar los ciudadanos el amparo. Y ahí es donde vamos a ejemplificar en todo este proceso que hemos venido nosotros trazando a través del artículo que hicimos y a través de este video que estamos realizando, con ejemplos muy claros, cómo con juicios de amparo logramos que ciudadanos pudieran ver sus derechos restablecidos o suspender incluso y evitar que estos fueran transgredidos en perjuicio de su patrimonio, su libertad o de cualquiera de sus derechos. Comenzamos con los siguientes casos prácticos que hemos resuelto y que hemos llamado emblemáticos a través del juicio de amparo. Como les hemos dicho desde un principio, hemos logrado resolver cientos de asuntos a través de esta estrategia de utilizar el juicio de amparo para agilizar el resultado o para darle más efectividad y contundencia al objetivo que están buscando nuestros clientes. Y eso nos ha dado mucha experiencia, nos ha dado muchas destrezas, nos ha dado agilidad y conocimiento teórico práctico a través de la resolución de todos estos asuntos. Sin embargo, de todos esos asuntos, nosotros solamente seleccionamos 10, porque consideramos que son los más emblemáticos y además que son los que si nosotros explicamos de manera detallada, que les digo que en un segundo video vamos a ir a revisar sentencia por sentencia, cuidando evidentemente los datos personales de nuestros clientes, porque nosotros respetamos mucho la privacidad de los mismos. Vamos a explicarles en estos casos emblemáticos cómo la singularidad del asunto, la singularidad incluso del problema, pudo lograr que nosotros obtuviéramos el resultado que nuestros clientes esperaban y que nadie, incluso a veces que lo hemos platicado con algunos colegas, con algunas otras personas que están o no familiarizadas con el mundo del derecho, se esperaban que pudiera resolverse a través de un juicio de amparo. Por eso hemos seleccionado estos 10 casos emblemáticos. Y sin más preámbulo, comenzamos como cuando en los inicios, o mejor dicho, en pleno pico de la pandemia, allá del 2020, logramos que una niña de escasos recursos pudiera tener acceso a Internet de forma gratuita. Lo hicimos a través del juicio de amparo y les comento que fue porque la mamá se acercó con nosotros con un tema de otra índole legal y quería que nosotros la apoyáramos. Nosotros en ese entonces, como firma legal, nos unimos a un colectivo nacional en el cual estábamos ayudando a la gente de escasos recursos o grupos o segmentos vulnerables que no tenían acceso a la justicia a poder apoyarlos a través del servicio legal de manera gratuita, como fue el caso que se le dio a esta niña y a su mamá, quien nos comentó en algún momento dado que por la situación de que ya no estaban yendo de manera presencial a la escuela, les habían pedido que toda la información y las tareas la estuvieran accediendo a ellas a través de plataformas que estaban en Internet, siendo que su situación ya no le permitía incluso pagar el servicio de Internet en su casa. Nosotros hicimos un juicio de amparo, argumentamos en su momento que el derecho a la educación en su vertiente gratuita, con algunas otras argumentaciones, no es así tal cual como lo hicimos. Era un amparo que en aquel momento eran 90 hojas de amplitud cuando nosotros interpusimos ese escrito inicial, pero de manera muy sintetizada decíamos que si el gobierno había obligado a los estudiantes a tomar la educación vía remota y a través de medios tecnológicos, también tenía que garantizar el acceso a la educación a través de esos mismos medios, y que si la niña no tenía para pagar el Internet, era el gobierno el que tenía que pagar el Internet. Por resumidas cuentas, nosotros logramos que se le otorgara el Internet, que fuera en su casa, que se le instalara en su casa y que el gobierno pagara el Internet o la suscripción mensual de la niña
para que ella pudiera seguir estudiando. Hasta donde tengo entendido, eso fue en el 2020, a la fecha, todavía sigue la niña muy afortunadamente contando con ese apoyo por parte del gobierno. Y todo esto lo hicimos a través de un juicio de amparo que les debo decir que el internet se lo estuvieron instalando como al mes y medio de que nosotros interpusimos el amparo. Y eso fue en el 2020, y miren, ya vamos al 2024, cuando estamos desarrollando este video, y todavía sigue contando con ese servicio otorgado por el Estado. Ese es uno de los casos también más emblemáticos, más representativos, debemos decirlo, que como deben de verlo ustedes en nuestro artículo que está ahí en nuestro sitio web y en todas las publicaciones que hemos venido haciendo en nuestras redes sociales, fue recogido por muchísimos portales informativos, noticieros, hasta un reportaje hay por ahí en nuestras redes sociales que le dio cobertura a toda esta situación. Y lo fue así porque, como les digo, fue emblemático, fue singular, era algo inaudito en su momento aquí en nuestro estado y en todo México. Solamente hubo pocos casos que se pudieron resolver de esa manera. Y fue todo a través de un juicio de amparo. Bueno, ahí está un caso emblemático. Otro caso emblemático que nosotros agrupamos en uno solo, pero son muchos los que hemos logrado resolver, es recuperar herencias de personas que se vieron despojadas de las mismas. No saben cuántas personas, desafortunadamente, se van del estado, se van del país, van a trabajar o a vivir fuera al extranjero, muchas veces a Estados Unidos, y lamentablemente alguno de sus familiares fallece. Y por esa situación tiene que abrirse un juicio sucesorio para regularizar todo el patrimonio de la persona fallecida. Y en ocasiones la ambición, la negligencia o cualquier otra circunstancia que involucra a las personas que atienden el juicio aquí en Colima, no tienen ellos la responsabilidad, la ética o la atención de incluir a todos los que tienen que llamarse al juicio como herederos, muchas veces porque están fuera del estado, como ya se les dijo. Ante esta situación nos hemos encontrado con muchas personas que nos buscan desde el extranjero o de otros estados o de aquí mismo incluso, de nuestro estado, y nos piden que los ayudemos a recuperar partes de su herencia de juicios que ya están completamente concluidos. Ya incluso hay veces escrituradas las propiedades a nombre de una o dos personas. En un caso que para nosotros fue muy emblemático es el de unas personas que abrieron el juicio sucesorio de un difunto y excluyó totalmente a las hijas del primer matrimonio del fallecido. Y se escrituraron los inmuebles, me contactan las personas, las tres hijas del primer matrimonio, y me piden que intervenga para investigar cómo se desarrolló este proceso. Cuando investigamos nosotros vemos que en efecto abrieron juicio sucesorio, no les llamaron, no les dijeron, o mintieron u omitieron decir que había otras hijas del difunto y por lo tanto no se les incluyó ni en el juicio ni en la repartición de la herencia. Nosotros interponemos un amparo y logramos echar abajo todo el juicio sucesorio, las escrituraciones, las etapas de repartición, las adjudicaciones, todo lo echamos abajo para lograr que nuestras clientas, como en efecto fue, pudieran ver reconocido su derecho. Se regresa el juicio hasta la etapa inicial, se convoca ahora sí, por ejecución de la sentencia del amparo, a nuestras clientas y se les reconoce el derecho legítimo que tenían ellas como herederas para ya incluirlas dentro de la herencia. Eso fue uno de los emblemáticos casos que tenemos sobre esa vertiente. Recientemente, mientras estamos haciendo este video, estamos llevando un juicio de amparo muy parecido, pero muy lamentable en el sentido de que a quienes se excluyeron fueron a dos niños, una niña y un niño, menores de edad ambos, que aquí era el segundo matrimonio del difunto. Los hijos ya mayores deciden emprender un juicio sucesorio, dicen que solamente son ellos los únicos herederos, solamente esos hijos, y omiten decir que el difunto tenía dos niños menores de edad, completamente legítimos, reconocidos en su acta de nacimiento, viene que era el papá y todo,
pero ellos no desconozco por qué lo hicieron, son cosas que no me corresponde a mí averiguar. El tema es que no los llamaron y al no llamarlos los despojan o terminan despojándolos de su parte de la herencia. Estamos en el proceso del amparo, nos ha ido muy bien, ya logramos prácticamente el 80 al 90% del propósito, que es recuperar la herencia, y estamos en el cierre de esta situación, que es otro de los mismos casos, que es recuperar herencias de los cuales ciertas personas fueron despojadas por no haber sido llamados a juicios. Ese es otro de los casos memorables que hemos logrado resolver a través de un juicio de amparo. El tercer caso que les podemos plantear, y insisto que posteriormente haremos un segundo video, una parte complementaria de este video en el que ya vamos caso por caso entrando en detalles de argumentación, de escrito inicial, sentencia, objetivo y resultado que se pudo lograr en cada uno de ellos, pero en este caso les voy explicando de manera muy breve que se nos contactó en alguna ocasión hace algunos años porque había un menor de edad que se encontraba desaparecido. La familia evidentemente estaba completamente preocupada, estaba angustiada, estaba al borde de una situación muy crítica por contar con una persona de su núcleo familiar evidentemente desaparecida, un joven de alrededor de 17 años. Ellos habían acudido a diversas instancias para denunciar, para pedir que se les ayudara a encontrarlo, para pedir de muchas formas para clamar justicia para que pudieran encontrarlo. Lamentable y tristemente en este país en el que todavía subsisten muchos de estos tipos de casos de desapariciones, las fiscalías a veces son muy indiferentes. Son las instancias públicas muy frías a la hora de atender esta situación y no le dan el sentido crítico y urgente que deben de darle para ir a salir a buscar a una persona. A través de un juicio de amparo logramos que este joven pudiera ser encontrado. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos la denuncia correspondiente. La fiscalía fue muy omisa, fue muy lenta, incluso para recibir la denuncia, incluso para abrir la carpeta, incluso para iniciar la investigación. Y nosotros tuvimos que recurrir a un juicio de amparo para argumentar que esta forma, este tratamiento que la fiscalía había dado para iniciar la carpeta, para iniciar la investigación y para salir a buscar al menor de edad era inconstitucional, porque al final lo que se estaba pidiendo no era más que pues justicia rápida, pronta, expedita, y además que en algún momento la ley que rige este tipo de tratamiento a las personas desaparecidas en su vertiente específica que se denunció en ese momento, tenía que tener una celeridad o urgencia en la investigación que se le diera, cosa que nunca se acreditó. Entonces, ¿qué logramos con el amparo? Con el amparo logramos la suspensión de plano, porque la ley pide que en ese tipo de casos no haya ni provisional ni definitiva, sino de plano. En ese momento ordenaban el juzgado de distrito a la fiscalía informar que ya estaban buscando al joven. Y ante esa presión, esa obligación que el juzgado de distrito le metió a la fiscalía para salir a buscarlo, pues en cuestión de alrededor de 48 horas después de que se dio esa resolución del amparo, fuimos informados, muy afortunadamente por parte de la familia, que el joven ya había sido localizado, con vida y sano. No saben la alegría que le provocó a los familiares, a nosotros también, lo arropamos como un caso muy emblemático que nos tuvo a nosotros, pues vamos a decirlo aquí, vueltos locos, haciendo todo lo que teníamos a nuestro alcance para lograr que pudieran salir a buscar a este joven. Y lo hicimos a través de un caso de resolución de juicio de amparo. Como les digo, todos los casos que les acabo de plantear tienen una premisa simple, que es que el caso o el asunto o el problema que se tiene que resolver es de un ciudadano que está viendo violentado o transgredido sus derechos fundamentales. En el primer caso, en el del Internet gratuito; el tercero, constitucional, el acceso a la educación pública y gratuita. Se estaba viendo vulnerado a través de ciertas restricciones y era a través de una autoridad que lo estaba vulnerando, por omisión, si se quiere.
logramos restablecer ese derecho fundamental de la parte que nosotros representamos en el amparo, que se les conoce como partes quejosas. En el segundo caso, en los casos de las personas que han sido despojadas de herencias, se vulneran sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 14, 16 constitucional y en el 17, estimo yo también, aunque en los juzgados de distritos nada más dicen que es la vertiente de legalidad y la falta de acceso o la falta de llamamiento a un juicio, vulnerando sus derechos de seguridad jurídica consagrados en la Constitución. ¿Quiénes los vulneran? Los vulneran las autoridades. ¿Quiénes? Los juzgados que no mandaron llamar a estas personas, aunque evidentemente fue por la negligencia o la omisión de las personas que denuncian en su momento este tipo de procesos, pero podría entenderse que también tendría que haber una exhaustividad de parte de los jueces para buscar a todos los herederos. Y en este tercer caso, como ya se dijo, en la búsqueda inmediata y ágil de parte del joven desaparecido, pues era la celeridad que no se le dio y que estaba consagrada en una ley que, si la interpretamos a la luz de los derechos de acceso a la justicia por parte del menor y por parte de las víctimas, estaba siendo vulnerada por la abierta omisión y dilación o falta de celeridad de la Fiscalía en contra de nuestro representado quejoso en ese juicio de amparo. El efecto del amparo fue que lo salieran a buscar lo más rápido posible por parte de la Fiscalía, y eso logró que el joven apareciera muy afortunadamente, como decimos, vivo y sano. Y hoy ya es una persona con la que tenemos contacto en algunos casos y siempre ha estado muy agradecido con nosotros por esa intervención que nosotros hicimos, y su familia también, ni se diga. Estos son 3 casos emblemáticos. Los invitamos a que lean todos los que nosotros pusimos en este artículo. Lo pueden encontrar en nuestro sitio web, es www.asesoriajuridicainteligente.com. Y para conocer los otros que están en este artículo, vamos a hacer una segunda parte del video. Les estamos invitando cada vez más y con énfasis y con mucho entusiasmo también a que nos sigan en nuestras redes sociales, síganos en nuestras redes sociales, estén al pendiente de nuestras plataformas, nuestro sitio web, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro YouTube, las de la firma Asesoría Jurídica Inteligente, como las propias de nosotros los abogados que integramos la firma, para que puedan estar ustedes siguiendo la pista de toda esta información, que en muchos casos las que vamos a estar proporcionando próximamente va a ser evidentemente útil, es información valiosa, es gratuita, y lo que buscamos nosotros es hacer también este tipo de servicio social para que la gente cada vez esté más informada de cómo puede resolver sus asuntos por sus propios medios, o incluso si no lo pueden hacer por sus propios medios, pues por lo menos que tengan la información mínima e indispensable y valiosa para que puedan tomar las decisiones correctas y sepan cómo afrontar la resolución de sus problemas o situaciones legales. Sin más, échenle un ojo, por favor, al artículo. Esperen nuestra segunda entrega de este video con los casos exitosos, donde entramos en más detalle, y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo esto que les vamos a estar informando próximamente. Muchas gracias por vernos y nos encontramos próximamente en una segunda entrega y en los próximos videos.